El viaje al aterrador relato de la Dalia Negra comienza hace décadas en el corazón de una tranquila ubicación suburbana. La saga La Dalia Negra es un evento que ha estado imbuido de tradición y misterio, y su presencia sombría aún impregna las regiones donde alguna vez se desarrolló. El relato que estoy a punto de narrar ha quedado grabado en mi memoria con una inquietante permanencia. El horizonte del tiempo no logra desvanecer los inquietantes recuerdos y se siente tan fresco como hace tantos años. Era una velada típica como cualquier otra durante ese fatídico verano. El cielo cada vez más oscuro proyectaba sus siniestras sombras, pero apenas le prestamos atención, perdidos en nuestras reflexiones mundanas. Caminaba a casa desde la escuela, y el silencio envolvente solo se rompía con mis propios pasos. La calle parecía inusualmente tranquila y las casas parecían desiertas. Pero ignoré el malestar y lo atribuí a la soledad. Había una tensión palpable en la atmósfera, una nube de inquietud que colgaba pesadamente en medio de la quietud. Luego vi una figura a lo lejos. Parecía una niña de mi edad, vestida con un vestido blanco, en cuya parte delantera llevaba un lirio carmesí. La vista era a la vez intrigante e inquietante instintivamente, mi ritmo aumentó. A medida que me acercaba, una repentina oleada de frío se apoderó de él. El rostro de la niña era ceniciento y sus ojos alguna vez vivos fueron reemplazados por huecos. Una sensación de inquietud invadió mi ser, y se necesitó toda mi fuerza de voluntad para avanzar poco a poco. Su mirada se encontró con la mía, y en sus dilatadas pupilas vi un reflejo de la tragedia de alguien, de un horror insondable. Era extraño el temor que emanaba de cada poro de su ser, sobre las premoniciones que parecía simbolizar su existencia. Mientras daba un paso adelante, noté un rastro oscuro siguiéndola. El sendero estaba formado por lirios marchitos y recordé la leyenda urbana susurrada de terror. La Dalia Negra a eso se refería, una aparición atormentada por el pasado. Ella me miró, con miedo de otro mundo brillando en sus ojos. Su dedo tembloroso apuntaba hacia una casa en ruinas que se encontraba desoladamente a lo lejos. Y entonces, un sollozo apenas audible se le escapó de los labios. «No entra. Por tu propia seguridad, no entres». Y antes de que pudiera absorber sus palabras, se disolvió en la creciente oscuridad, dejando nada más que lirios marchitos a su paso. La confusión se apoderó de mí, mezclándose con un miedo desconocido que se desarrolló como un enigma desagradable. ¿Cuál fue la historia detrás de la casa abandonada? ¿Por qué una figura espectral servía como presagio de horror? Las preguntas clamaban por respuestas y, en contra de mi buen juicio, me encontré dirigiéndome hacia la estructura en ruinas. Salvo el susurro de las hojas y el incesante golpeteo de mi corazón, no había ningún sonido. Me paré vacilante ante la casa, con su apariencia premonitoria mientras se alzaba contra la oscuridad invasora. Prácticamente abandonado, estaba marcado por ventanas agrietadas que proyectaban siniestras porciones de luz de luna. Manteniendo la compostura que, en el mejor de los casos, estaba tensa, entré a la casa, el terror añadió peso a mis pasos. El aire interior era pesado, mezclado con el picante aroma de la descomposición. Una gruesa capa de polvo cubría cada superficie, como si significara su largo abandono. Me tragué el nudo que se había alojado en mi garganta, ignorando la necesidad de retirarme. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas, pero no había señales de presencia humana. Justo cuando estaba a punto de resignarme a otro esfuerzo infructuoso, escuché un leve goteo, un sonido anormal que me golpeó como un frío. Seguí el sonido hasta el sótano y, con escalones vacilantes, descendí al abismo. El sótano apenas estaba iluminado por una bombilla parpadeante, proyectando sombras amenazadoras que bailaban con cada aleteo. Las paredes estaban adornadas con escalofriantes representaciones, patrones peculiares que parecían narrar una historia sombría. La más inquietante, sin embargo, fue la distintiva figura del lirio carmesí. Mis respiraciones parecieron resonar con el crujido de las viejas tablas del piso. Paralizado por el miedo, cada latido de mi corazón tocaba como un tambor de guerra. Entonces, una repentina ráfaga de viento hizo que la luz se apagara, hundiéndome en una profunda oscuridad. Mi pulso acelerado, busqué mi teléfono, desesperado por cualquier fuente de iluminación. Se quedó en silencio, con sus ojos, una vez incoloros, encendidos con una luz inquietante. Las palabras me fallaron mientras nuestras miradas se entremezclaban. Los acontecimientos de la noche irrumpieron en mi conciencia con un impulso intimidante. Quería huir, escapar de esa realidad de pesadilla, pero era como si mis pies hubieran estado enraizados en el suelo. Ella levantó temblorosamente una mano y sobre ella reposó un paño manchado de sangre. Sin romper el contacto visual, desplegó sus pliegues carmesí, revelando una serie de fotografías.
Mientras mis ojos caían sobre las horribles imágenes, no se podía negar la ola de comprensión que me invadió. Las imágenes documentaron los actos atroces de un asesino en serie, el mismo individuo conocido como la Dalia Negra. Los rostros de sus víctimas fueron grabados con una agonía indescriptible, mordaces testimonios de un capítulo demasiado espantoso para ser de origen humano. La comprensión de estar tan cerca del autor de tales horrores era fundamental. Intenté desesperadamente reconstruir una apariencia de resolución, un plan de escape. Con el telón de fondo de la noche, el rostro de la Dalia Negra sufrió una espeluznante transformación. Su cabello despeinado parecía bailar a ráfagas de viento, un telón de fondo de su rostro inquietantemente hermoso grabado con una expresión permanente de desesperación. Sus ojos llenos de lágrimas contaban una historia, una narrativa de la que cada fibra de mi ser estaba al tanto, a pesar del intento desesperado de mi racionalidad por refutar su existencia. Cada fibra de su ser decía volúmenes de la terrible experiencia a la que había sobrevivido, una historia que ningún mortal podía imaginar encontrar. Ella era una víctima convertida en un espectro viviente por una fuerza malévola, una fuerza que había mantenido a toda la ciudad en su control tiránico. Los residentes habían dejado que el miedo dictara sus vidas, neutralizando efectivamente cualquier esperanza de llevar al criminal ante la justicia. Encapsulada en su terrible situación, era una entidad que se ahogaba en un sufrimiento abismal, su existencia una paradoja de la vida y la muerte. Buscó mi ayuda, asistencia que creía que era su última oportunidad de sobrevivir. Se consideró que la época de aislamiento plagado de miedo terminaría, liberando a la ciudad del aplastante dominio de la aterrorizadora dinastía. Vacilante, extendió hacia mí el paño ensangrentado, una súplica silenciosa que se reflejaba en sus ojos tristes. Se lo quité entumecido, paralizado por la morbosa realidad que ahora tenía en mis manos. Estas fotografías eran pruebas convincentes contra las fuerzas de la oscuridad. Una responsabilidad terrible pesaba sobre mi conciencia. El silencio de la noche se vio interrumpido por el gemido resonante del viento. Sin palabras, sin previo aviso, la Dalia Negra se acercó, apretando la tela en mis manos. Ese toque apremiante pareció imbuirme de sus traumas residuales, ecos de miseria y miedo que había soportado. Con una mirada final de agonía, se disolvió en la misteriosa tristeza, dejándome con su tristeza. Sus susurros quejumbrosos resonaron en los rincones olvidados de la casa. Seguí la línea espectral de su figura hasta que desapareció, dejando atrás la escalofriante ausencia de vida humana. Reuní la evidencia, mi mente un vórtice arremolinado de contemplaciones y angustia. Las fotografías daban testimonio de las espantosas crueldades infligidas por las manos de una fuerza nefasta. Quedó claro que la justicia llevaba mucho tiempo dormida y que había que servir represalias. La semana siguiente se produjo una investigación exhaustiva, y las pruebas que había proporcionado ayudaron a revelar una verdad monstruosa. El perpetrador, cuya retorcida realidad había transformado una ciudad serena en un purgatorio viviente, fue sacado a la luz de la justicia. El reinado de la Dalia Negra llegó a su fin, presagiando el amanecer de una nueva era para la atormentada ciudad. En medio de la constante cascada de preguntas, a menudo me encontraba volviendo a visitar esa temida noche. Recuerdos revisitados, como un burlesco de pesadillas olvidadas, grabando huellas indelebles en las arenas del tiempo. En algún lugar, las huellas del legado están entrelazadas en el pasado, dando a las generaciones futuras una conciencia de los horrores de los que la humanidad es capaz. El escalofriante juicio, el veredicto de culpabilidad y la exhalación masiva de ayuda mostraron una ciudad liberada de un reinado de terror. Al parecer, Justice finalmente había encontrado el coraje para responder. Si bien las heridas infligidas por las circunstancias aún estaban en bruto, el proceso de curación había comenzado. Décadas se han desplegado en el abismo del tiempo, pero las noches a menudo me vuelven a visitar. Sentimientos de miedo y desesperación me envuelven mientras atraveso los valles de estos inquietantes recuerdos. Las crónicas de la Dalia Negra pintarán para siempre mis sueños y me despertarán a sentimientos de inquietud e impotencia. La ciudad, una vez sumida en el miedo, ahora está llena de vida, sus calles llenas de sonidos de alegría y exuberancia. Prevalece una palpable sensación de alivio, un silencioso homenaje al coraje que se exhibió ante la represión. Los veteranos a menudo narran historias, inyectándole cervezas de misterio y reviviendo las sombras de un pasado. Ha descendido un resplandor de tranquilidad y ha caído el telón de la paz sobre la ciudad que alguna vez estuvo asolada por el miedo. Sin embargo, debajo de la fachada aparentemente intacta, se encuentra un sustrato de recuerdos suprimidos, resucitados con la llegada de cada salida de luna sucesiva. Aunque atado por el tapiz de la realidad, el cuento continúa ocupando un reino enigmático, amenazando con dispensar una narración escalofriante en la cúspide de la oscuridad.
Puede que la Dalia Negra haya viajado al olvido, pero su saga persiste, un testimonio de los incesantes ecos del pasado, una inquietante crónica de la experiencia propagada hasta el presente. Los aspectos espectrales de esa noche siguen persiguiéndome. Al igual que la ciudad, me encuentro atrapado en un laberinto de matices inexplicables, anhelando el consuelo del olvido. Los recuerdos de la Dalia Negra continúan fusionándose en el residuo del terrible pasado, estropeando el tejido de mi existencia con una historia inquietante. El telón se basa en el recuerdo de los aterradores acontecimientos, sin embargo, la inquietante leyenda de la Dalia Negra sigue habitando en los rincones de mi mente. Cortadas del tiempo, las crónicas diabólicas continúan afligiendo el presente, un recordatorio resonante de la supresión y la resiliencia que marcaron una era crucial de mi existencia.